Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros la review de otro set de ganzúas comercial. En este caso es un nuevo set de ganzúas del fabricante alemán Multipick. Si habéis visto mis otros reviews de este fabricante, sabréis que la calidad de su material es altísima, es un fabricante top sin ninguna duda. Multipick. Este es el nuevo set Multipick Champion Pick Set y es muy especial porque este set es una selección de ganzúas y de tensores muy importante que realiza el campeón alemán Christian Höller, más conocido como Decoder. Es una leyenda, es varias veces campeón, su criterio queda fuera de toda duda. Y desde luego es muy interesante saber qué es lo que ha elegido. Multipick le pide que elija entre todas sus ganzúas comerciales cuál sería su set básico de competición, qué ganzúas elegiría para ir a una competición, ganzúas y tensores, lo imprescindible, y eso indudablemente es muy interesante de ver y el resultado es francamente espectacular, me encanta. Vamos a ver qué es lo que contiene este set de ganzúas. Vamos allá. Bueno, fijaros, aquí tenemos el set. Esto es todo lo que contiene. Tenemos por una parte 11 ganzúas. Están divididas en dos grupos. Un grupo de 6 ganzúas, que serían estas 5 de aquí más esta de aquí, de 0,6 milímetros de espesor, y un grupo de 5 ganzúas de 0,4 milímetros de espesor. También tenemos 8 tensores, fijaros estos 3 tensores que ya aparecían en otros kits del fabricante de Multipick, y estos 5 nuevos tensores de aquí diseñados por Christian, por Decoder, espectaculares, una gran sorpresa, me encantan, realmente me encantan, y por supuesto todo el conjunto en una funda de cuero natural, la funda grande que tiene Multipick, una calidad altísima, los cosidos, terminaciones, tiene mucha capacidad, podemos ampliar el set, caben más del doble de las ganzúas que estáis viendo aquí y muchos más tensores. Es una funda de muy buena calidad, realmente de muy buena calidad, y vamos a ver cómo son cada uno de los elementos del set, vamos a ello. En cuanto a las ganzúas, como hemos dicho, dos conjuntos de dos espesores diferentes, un gran acierto. Si me pides que elija un set de ganzúas que me llevaría a competición, un set que tenga todo lo que creo que voy a necesitar, lo imprescindible, pues voy a elegir unos perfiles de ganzúa que veremos ahora, que son los que más me gustan, los que tienen que estar, los imprescindibles, y los voy a elegir en dos espesores. Tiene todo el sentido del mundo. Tendremos esos perfiles en 0,6 milímetros, son unas ganzúas que dan un feedback fantástico, son rígidas, permiten hacer presión sobre los pernos cómodamente, perfectas, y para los bocallaves más restrictivos él elige los mismos perfiles, por supuesto, pero en un espesor mucho menor, 0,4 milímetros. No tienen tan buen feedback en las ganzúas tan finas, pero nos permiten llegar donde las otras no pueden llegar, en esos bocallaves muy estrechos, muy difíciles de navegar. Estas ganzúas 0,4 milímetros son muy flexibles y consiguen abrirse paso. Impecable elección, es como tiene que ser. Respecto a los perfiles de las ganzúas, vamos a empezar primero con los ganchos, que son mi pasión y por lo que veo también su pasión. Está claro que le encanta el ganzuado perno a perno y es lo que practica en los concursos. Las cerraduras más difíciles siempre se acaban abriendo perno a perno, es mucho más difícil abrirlas con rakes rastrillando. ¿Qué es lo que ha elegido? Lo que ha elegido es lo que comentamos siempre, que no puede faltar en un set: un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo, ni más ni menos. Eso es lo que no puede faltar en un set. Además, aquí vienen dos ganchos largos. ¿Por qué? Porque los ganchos largos sirven para colocar los pernos más cortos, más inaccesibles,
y es en lo que él quiere llevar más herramientas para poder conseguirlo. Lleva dos ganchos largos con el mismo perfil pero ligeramente diferentes. Uno de ellos es un gancho más ancho, vamos a verlo, aquí tenéis la punta, es un gancho más ancho, vamos a ver el otro a la vez, y el otro es un gancho con la punta más estrecha, claramente, como podéis ver. El gancho más ancho le va a dar un feedback mejor, le va a permitir acompañar más fácilmente pernos, sobre todo si son de grandes dimensiones, como las cerraduras americanas. El gancho corto le va a permitir llegar donde no llega el otro, mucha más capacidad de movimiento, de tantear el perno por debajo y colocar el perno, aunque sea de poco diámetro, de pequeñas dimensiones. Espectacular. Espectacular. Estos dos ganchos llevan el perfil de diseño SSDV, es el que más me gusta, es el que utilizo siempre que me lanzo con un gancho largo. Impecable elección, impecable elección. Vamos a ir dejándolas fuera. Sin ninguna duda lo tenemos en 0,4 milímetros, que tienen un cuello de ganzúa ligeramente mayor en la base, porque al ser ganzúas más flexibles necesitan darles más rigidez en esta zona para que no se debiliten, y lo tenemos exactamente los mismos perfiles en 0,6 milímetros. Fijaros, los dos ganchos largos me encantan. En este caso los cuellos son más finos, la ganzúa es más rígida, es capaz de imprimir mayor presión sobre el perno y tiene un feedback mucho mejor. Aquí tenéis los dos perfiles exactamente iguales, espectacular. Es lo que tiene que haber. Junto con ellas el gancho corto, por supuesto, nuestra primera elección al tantear una cerradura. Entramos con él, sabemos que entra fácilmente, que podemos tantear los pernos. Fijaros qué abierto es, una capacidad de navegar en el bocallave altísima, nos dice qué es lo que hay ahí, y en función de lo que vemos o de lo que podemos colocar con él, con este gancho corto pasamos a un gancho medio si lo necesitamos, o a los ganchos largos. En este caso, ¿qué gancho medio ha elegido? Pues el que ya os dije en el otro set de ganzúas de Multipeak que hice la review, que me parecía el mejor gancho, el gancho que más me gustaba. En ese caso venía únicamente en el espesor 0,4 milímetros y ha sido una muy grata sorpresa encontrarlo en el espesor 0,6 milímetros, que no lo tenía yo, y es espectacular. En este caso se denomina PN31, en el caso de 0,4 milímetros se denomina V31. Un gancho espectacular. ¿Por qué? Tiene unas dimensiones perfectas y tiene algo que me encanta. Ahí lo tenéis, una punta muy fina, una curva rebajada. Fijaros cómo baja por debajo del perfil del cuello, incluso eso le da una movilidad muy grande, una capacidad para llegar más alto que otros ganchos medios. Me encanta, realmente me encanta. Vamos a ver también el de 0,4, que vais a ver que es idéntico, únicamente cambia la altura del cuello de la ganzúa en esta zona de aquí. Los dos tienen una capacidad para llegar a donde queremos llegar altísima, se manejan muy bien en el bocallave, un tacto muy bueno, porque esa punta tan fina te permite jugar alrededor del perno, localizar muy bien la cabeza del perno y saber dónde estamos empujando, que no estamos empujando las guardas. Espectacular, me encanta. Me encanta la elección de ganchos. Aquí los tenemos, el de 0,4, el de 0,6 milímetros, el gancho corto que hemos visto es el, vamos a verlo, si enfoca, no me lo sé de memoria, PN06, en el caso de las de 0,4 será el V06, y los ganchos largos son respectivamente, para que tengáis, el PN05 y si no me equivoco el PN04, aquí está, PN05 y PN04. Bueno, no lo he nombrado, pero al igual que en el otro set, como podéis ver aquí, la calidad del acero es buenísima, sin ninguna duda, en todas las ganzúas. Los mangos y los perfiles de las ganzúas están perfectamente acabados. Los mangos son de acero, muy atractivo visualmente, permite colocar el logo, inscripciones
como siempre hasta el mínimo detalle, la serie de ganzúas élite, el nombre de la ganzúa, el espesor, un número de serie único para cada ganzúa, el año de fabricación, impecable. Multipic en ese sentido, insuperable. Estos son los ganchos, en este caso serían V05 y V04, el de punta gruesa y el de punta fina largos. 8 ganzúas, 8 ganchos, los que tienen que estar, los imprescindibles y con los que nos podremos enfrentar a la inmensa mayoría de las cerraduras que nos pongan delante. Es así de sencillo. Podemos añadir los que queramos, pero estos son los que tienen que estar. Y para mí estos perfiles que ha elegido, increíbles, impecables. ¿Qué más ha elegido? Ha elegido Reix. Él es un ganzuador de competición. En la competición prima la velocidad. Tanto para conseguir directamente la apertura como para conseguir un primer falso colocado. Hay veces que en las cerraduras cuesta el mismo tiempo llegar al falso colocado que colocar el resto de pernos de seguridad. Si lo hacemos perno a perno perderemos el doble de tiempo, si lo hacemos rastrillando puede ser cuestión de segundos. Rastrillamos, caemos en el falso, cambiamos, cogemos uno de los ganchos y colocamos los pernos. Es una acción típica de competición y para eso los Reix que ha elegido son estos que me ha sorprendido. Si tengo que elegir un rake siempre voy a un Bogotá, que tiene 3 puntas. Él ha elegido este de 2 puntas, es el modelo, vamos a ver, BOG 22, perdón, o 2, BOG02, no lo había utilizado, me ha parecido fantástico. Es más ágil que el de 3 picos dentro del bocallave, más sencillo de manejar arriba abajo, muy eficaz, me encanta. Voy a utilizar este desde ahora. No es menos eficaz que el de 3 puntas en absoluto y se maneja mucho más fácil. Espectacular, por supuesto en 0,6 y en 0,4 milímetros. Y aquí ha elegido un tercer rake en 0,6 milímetros, una ganzúa que yo no había utilizado nunca, que me ha llamado mucho la atención. Fijaros, sería como un Bogotá pero de una sola punta. Aquí lo tenéis. Esto es suposición mía, pero creo que la función de esta ganzúa es doble. Es la de un primer rastrillado, un zipping o algo así, y una vez de que caemos en falso, sin tener que cambiar la ganzúa para no perder tiempo, se puede utilizar perfectamente porque es un gancho medio. Fijaros, si eliminamos esta punta de aquí, esa punta le da mucha penetrabilidad en el bocallave, le permite entrar en el bocallave aunque los pernos estén pegados a la guarda, eso es una ventaja. Y luego tiene o bien para rastrillado una ganzúa que entre y sale fácilmente, o bien un gancho medio, aquí lo tenéis, tiene el mismo perfil que el otro gancho medio, para colocar los 2 pernos o 3 que le queden por colocar y conseguir directamente la apertura con una sola ganzúa, con la que realiza un rastrillado y un ganzuado perno a perno. Es la explicación que le encuentro y me parece muy inteligente desde el punto de vista de competición. Como veis, 11 ganzúas, todas tienen su razón de ser y la elección es fantástica. Pero no lo es menos los tensores. Para mí son tan interesantes o más. Siempre os digo que los tensores son la clave de la apertura, la tensión es lo más importante, tan importante como las ganzúas y tocar bien los pernos. Vamos a ver los tensores, vamos a enfocarlos más de cerca porque merece la pena. Fijaros, tenemos 2 grupos de tensores, para mí diferenciados. Tenemos unos tensores tradicionales, los que ya existían en el catálogo de Multipic, están muy bien hechos. Todos tenemos tensores de este tipo. Fijaros, este tensor en Z con 2 anchuras diferentes. Son tensores normalmente muy finos, funcionan muy bien, hacen su función muy bien. Diseños tradicionales los hemos probado 1000 veces. Este girado, que es más flexible, perfecto también. Son espesores más finos que los que vamos a ver ahora. Este, que es muy fino y muy estrecho para bocallaves realmente pequeños, perfectos, me encantan.
Realmente no voy a decir nada más de ellos porque están probados y funcionan muy bien, pero lo que sorprende, los 5 tensores que me parecen realmente innovadores, que son muy sencillos, que yo me he fabricado en mi casa similares. De hecho, el tensor que más me veréis utilizar a mí, aunque es más fino que estos y por eso estos funcionan mejor, es un tensor hecho con una varilla de limpiaparabrisas doblada, ni más ni menos, son estos tensores de aquí. Fijaros, están muy bien pensados, están pensados para funcionar en la parte superior del bocallave, aquí en la parte de los pernos, pero he de deciros que a mí me parecen fantásticos en las dos posiciones, tanto en la posición superior, aquí, como en la posición inferior, aquí. Funcionan fantásticamente en los dos sitios. ¿Por qué funcionan muy bien en las dos posiciones? Funcionan muy bien porque son tensores más gruesos que los otros, mucho más gruesos, fijaros. Fijaros en la diferencia, son mucho más gruesos. Estos 5 tensores se presentan en 3 espesores, 0,8, 1 milímetro y 1,2 milímetros. Fijaros, algunos de ellos, como este, el más grueso, es muy grueso, 1,2 milímetros. ¿Qué es lo que supone esto? Esto supone que encajan muy bien en el bocallave. Vamos a ver cuál es el adecuado para este candado. Se colocan en la parte superior, este es demasiado grueso, creo, del bocallave. Aquí está, fijaros, no se cae. ¿Esto qué supone? Esto supone que tenemos un control total sobre el giro del rotor, hacia adelante y hacia atrás. Cuando estamos trabajando con pernos de seguridad, con bocallaves complejos, con cerraduras de alta seguridad, no es el caso de esta, pero da igual, necesitamos tener un control absoluto sobre el rotor, que vaya adelante y atrás según nosotros queramos. Eso nos da un feedback perfecto, nos permite mantener una tensión perfectamente medida, exactamente la que queremos, un control total sobre la apertura. Es tan importante o más como el manejo de las ganzúas. Y esa es la virtud de estos tensores. De la misma manera los podemos colocar abajo. En la medida adecuada nos darán un control total sobre el movimiento del rotor y funcionan realmente bien, muy bien. Estos 5 tensores vienen en 3 espesores y en 2 anchuras. Fijaros, la longitud también cambia. Los más gruesos son más cortos, los más finos son más largos. Fijaros cómo cambia también esta anchura. Este es más ancho, este tiene 2,50 milímetros de anchura, este tiene 2,35. Cambia la anchura, cambia la longitud y sobre todo cambia el espesor. Aquí tenemos una gama de 5 tensores que se adaptan muy bien a gran número de bocallaves, en cilindros, en todo tipo de cerraduras, ajustando perfectamente bien. Vamos a ver cuál es el más grueso, creo que es este. Ajusta perfecto y nos da un control absoluto sobre el rotor. Esa es la clave, eso es la razón de ser de estos tensores y son realmente fantásticos. Pasan a ser mis tensores base sin ninguna duda, porque funcionan realmente bien. Algo tan sencillo y que el campeón de Coder lo tiene muy claro. Cuando él se mete con una cerradura necesita tener un control total sobre el movimiento del rotor. Y es la razón de ser de estos tensores y lo hacen perfecto. La calidad del acero, por supuesto, como el resto de herramientas, muy buena. Y todo conforma un set, un conjunto que es sobre todo eficaz. La eficacia en concurso es velocidad, se traduce en velocidad, eso es lo que busca el ganzuador, pero no hace falta competir para sacarle rendimiento a este set. La eficacia, la velocidad es eficacia y los profesionales lo que buscan es eso, eficacia, y los ganzuadores deportivos también buscamos eso, ser eficaces y tener las mejores herramientas posibles. Me parece muy buen set y además que se puede ampliar con los ganchos favoritos que tengáis, las variaciones que queráis añadir. Vamos a probar un gancho, vamos a probar este gancho
el perfil que más me gusta, el gancho medio PN06 en 0,6 milímetros, que no lo había tenido hasta ahora y estoy ganzuando con él sin parar. Y lo vamos a hacer en este candado Yale, un candado que inicialmente solo tenía pernos normales, que yo desmonté y que cargué con unos spool diabólicos y que da muchísimo juego y me encanta ganzuar. Vamos a hacer la apertura y vemos cómo funcionan estos tensores y ese fantástico gancho. Vamos a verlo. Bueno, ya lo tenemos en el aprieto, vemos la codificación rápidamente. Fijaros, segundo largo, cuarto muy corto. Necesitamos un gancho medio para colocar tercero y cuarto, también el quinto, y voy a utilizar este tensor, creo que se llama SP23, es el que tiene 1 milímetro de espesor y 2,55 milímetros de anchura, y su virtud es la de encajar perfectamente en este boca llave y dar un control absoluto sobre el movimiento del rotor. Ahí lo tenéis. Como tenemos gran cantidad de ganchos, voy a empezar por un gancho abierto y luego pasaré al gancho medio. Vamos allá. Primero pide. Vamos a ver. Ahí está, un clic y lo colocamos. Segundo pide, un clic y un ligero giro. Tercero nada, cuarto nada. Quinto pide, está muy abajo. Ahí un clic y un ligero giro en el rotor, segundo nada, tercero, cuarto pide, pero no lo podemos colocar con ese gancho. Vamos a pasar al gancho medio, primero, segundo, tercero, cuarto, vamos a ver, ahí está, da rotación, un clic, creo que nos ha colocado, ahí está, un segundo clic, quinto un clic, 2, vamos a ver si se ha caído algo, primero, segundo se ha caído, ahí está, fijaros, cae en un falso colocado muy pronunciado. Creo que hemos colocado cuarto y quinto, incluso los spools, el quinto es un aserrado, pero el cuarto es un spool. Tercero pide, da rotación, un recorrido muy largo, podemos seguirlo perfectamente con el tensor y la ganzúa, y ahí al colocarlo nos daría la apertura, un control total sobre el rotor con el tensor y sobre el movimiento del perno con la punta fina de la ganzúa. Espectacular, funcionan muy bien. Bueno, como ya lo habéis visto, funciona sin ninguna duda, no podía ser de otra manera. Un set con un conjunto, una selección de ganzúas fantásticas, de tensores de diseño del campeón de Decoder también fantástico, sorprendente, me encanta. Los materiales de muy alta calidad, los acabados perfectos, desde la funda, los tensores y por supuesto las ganzúas, están preparadas para utilizarse directamente, no necesitan ningún tratamiento, pulido, lijado, nada, están perfectas como llegan. Es un set que se comercializa, dejaré un enlace a la tienda del fabricante en la descripción del vídeo. Se comercializa por unos 99 euros más gastos de envío actualmente. Por esta calidad de materiales y este conjunto de ganzúas y tensores me parece un precio buenísimo, sin ninguna duda, lo recomiendo, desde luego, no me puedo equivocar. Dar las gracias a Multipic por enviarme el set para hacer la review, es fantástico, les agradezco mucho que confíen en mi canal para hacer la review de sus productos. Y para todos vosotros, esta ha sido la review del Champion Multipic, Champion Pick Set. Espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.